En el video pasado mostramos un teorema que es importantísimo, que es que las leyes de Newton se pueden expresar todas como simplemente esta ecuación, donde L, que es el lagrangiano, es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y las Q son coordenadas generalizadas. Entonces, en este video vamos a revisar un poquito vamos a hacer un ejemplo y vamos a tratar de explicar un poquito más rápidamente sobre qué es esto de las coordenadas generalizadas con este ejemplo. Y también les quiero mencionar que hay algo que ya lo había dicho, pero no explícitamente, entonces ahora lo quiero decir explícitamente, es si no podemos expresar la Q como en el ejercicio 62 o simplemente como la derivada de la U con respecto de las Q's, entonces vamos a poderlo expresar como eso más alguna otra cosa, y ese más alguna otra cosa va a ser una fuerza de constricción molesta, ¿no? Entonces en los casos no holónomos vamos a poderlo escribir siempre esta ecuación que teníamos como, simplemente vamos a tomar esta versión de aquí, y esta versión de aquí nos lleva a mandar eso para allá, más la parte que sí es holónoma de alguna forma, o sea, lo que podamos escribir, cuando podamos escribir la fuerza de esta manera, o al menos de esta manera. Entonces, cuando podamos escribir las fuerzas de esas maneras, ¿no? de esta o de esta manera, entonces vamos a poder escribir el lagrangiano como esto de aquí, y si no podemos escribirlo de alguna de esas dos maneras, pues lo escribimos como lo que nos moleste, o sea, como la parte fea, más lo que sí podemos escribir de la manera del ejercicio 162. Entonces, en ese caso, podemos escribir la suma de la derivada con respecto del tiempo de la derivada de L con respecto de Q punto menos la derivada de L con respecto de Q igual a la parte que nos molesta, ¿no? Entonces, ya veremos en el siguiente video algún ejemplo donde pongamos explícitamente esta parte molesta, pero en general siempre podemos escribirlo así, ¿no? Entonces, esta es la forma más general de la ecuación de Lagrange, y esto pues lo deberían de reconocer ustedes ya que se parece, porque este es un tipo de ecuación que espero que ya lo hayan notado, que no lo voy a decir hasta el siguiente video, me voy a resistir a decirlo en este video, qué ecuación es esta desde el punto de vista matemático, y esta ecuación es otra versión de esa misma. Entonces ya lo hemos mencionado. Entonces encontramos aquí que las derivadas de los lagrangianos van a ser igual a unas fuerzas generalizadas. Y para esta ecuación, con estas fuerzas generalizadas, teníamos un método ya para resolver. Y les dije que esto se parece a cómo obtener una geodésica o lo que sea. Ahora, pensaba yo resolver estos dos ejercicios como ejemplo, pero creo que son demasiado sencillos, entonces ustedes lo van a poder hacer. Si hasta este punto sienten que no lo pueden hacer, pues vean el ejemplo que ahorita les voy a presentar, y ya con eso podrían resolver estos ejercicios. Son realmente muy sencillos, entonces se los dejo para que ustedes los resuelvan, y es utilizando la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange va con mayúscula porque Lagrange es el nombre de una persona. Por eso cambié ahorita a mayúscula. En fin, utilizando la ecuación de Lagrange sobre el oscilador armónico, entonces tienen que encontrar la energía cinética de un oscilador armónico, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial. Si ustedes saben que la fuerza es menos K por X, pues obtengan cuál es la energía potencial y lo escriben en este formato, ¿no? De poner la energía cinética menos la energía potencial, lo insertan aquí. Su variable generalizada, en ese caso, pues como ni siquiera hay constricciones, van a ser simplemente la posición, o sea, la X. Entonces va a ser la derivada de L con respecto de X punto, que es con respecto de la velocidad, menos la derivada de eso con respecto del tiempo, menos la derivada de L con respecto de X. Y eso igual a 0. Y eso debería de darles al final
la ecuación que ustedes ya han obtenido para el oscilador armónico, ¿no? Entonces es un ejercicio de 4 o 5 líneas, pero sirve para que ya vayan entendiendo cómo utilizar esta ecuación de Lagrange. Y el segundo ejercicio tiene un poco más de chiste porque aquí sí ya hay una constricción, ¿no? Entonces el péndulo está constreñido a moverse sobre una circunferencia. Entonces esa constricción la deberían de reconocer y entonces escribir la ecuación, la energía cinética, la energía potencial, en términos del ángulo, que esa es su variable generalizada, ¿no? Entonces ahora, al constreñir el sistema, pues tenían una cosa dos-dimensional, pues al constreñirlo a que se mueva sobre una circunferencia, ahora les queda una cosa unidimensional. Y eso pues lo insertan, entonces pueden escribir la energía cinética y la potencial en términos del ángulo, de la longitud del péndulo, que ese es un parámetro, y de su masa, que es otro parámetro, y también si quieren de la constante de la gravitación, no de la constante universal, sino de la aceleración de la gravedad. Y ya con eso pues lo insertan en la ecuación de Lagrange y obtienen la ecuación diferencial en términos del ángulo, ¿no? Entonces les va a dar una ecuación diferencial de segundo orden en términos del ángulo. En principio podrían resolver al menos para oscilaciones pequeñas. Y aquí algo muy importante es que también en este caso, como ya hay una constricción, es importante, o algo de lo útil del método de Lagrange, es que de paso escriban la fuerza generalizada. O sea, en este caso pues les va a salir simplemente esta parte de aquí, y esta va a ser su fuerza generalizada, donde la U va a depender del ángulo. Entonces va a ser la derivada de la U con respecto del ángulo, ¿no? Entonces escriben eso, no depende de la velocidad, entonces no tiene mayor dificultad, no tienen que pasar a utilizar esta parte, solo depende de la posición. Entonces obtengan de una vez la fuerza generalizada en este ejercicio, para que sepan por culpa de esa constricción cuál es la fuerza, y lo que les debe de salir es la tensión que recibe la cuerda que contiene que carga a la peonza del péndulo. Ahora sí voy a pasar a hacer un ejemplo, y lo que quiero hacer es resolver un problema. Tenemos un cono, como uno de esos conos de papel que utilizan para tomar agua del garrafón, y ahí ponen una partícula, entonces en la que la partícula se va a mover dentro de ese, podría ser no un cono de papel, sino uno de plástico, y podría ser el agua que escurre o algo así, ¿no? Entonces el agua quizás cae no derecho, sino un poquito inclinado, y eso hace que se mueva de alguna forma la gotita. Lo podemos pensar así, o una canica dentro de un cono más grande, lo que sea. El caso es que hay una fuerza gravitacional que tira a la partícula hacia abajo y se mueve constreñida por el cono, ¿no? Entonces queremos resolver ese problema de mecánica, que quizás no es imposible utilizando mecánica newtoniana o la formulación newtoniana, pero van a ver que aquí no solo es más fácil en general, sino que de paso nos arroja más información rápidamente. Entonces la ecuación del cono, primero es lo primero que tenemos que hacer, que va a ser nuestra ecuación de constricción, es que si tiene como un ángulo sólido alfa nuestro cono, entonces cómo vamos creciendo el radio de esta cosa. Entonces como la z es el coseno de alfa por una cantidad, y la r es el seno de alfa por esa misma cantidad, pues pueden despejarlo. O sea, esa era como de alguna forma una inversión paramétrica de la r y de la z. Entonces despejan y van a terminar escribiendo la z igual a la r por la tangente de ese ángulo fijo, ¿no? Entonces si yo subo o si yo aumento la r, lo que voy a obtener es esta ecuación de aquí, ¿no? Ahora el siguiente paso es expresar la energía potencial y la energía cinética
de mi partícula. Y lo primero que tenemos que hacer es elegir una buena forma de coordenadas generalizadas. Como nuestro sistema tiene simetría cilíndrica, ¿no? Es decir, que es simétrico con respecto de algún eje, ¿ah? Entonces nos conviene utilizar coordenadas cilíndricas y escribir la energía potencial y la energía cinética en términos de las coordenadas cilíndricas, y luego simplemente sustituir la parte de la z con esta ecuación de aquí, que es con la ecuación de constricción, y ya nos va a dar las coordenadas reducidas de alguna manera. Es decir, nos va a quedar en términos de la r y del ángulo θ, que es cómo se está moviendo nuestra partícula. Que es este ángulo. Si yo proyecto, si mi partícula está en esta r, la proyecto al plano y veo con respecto del eje y o algo así, mi ángulo, y eso sería el ángulo θ. Entonces, en términos de esas coordenadas, de coordenadas cilíndricas, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, que simplemente es mgz, van a quedar como sigue, ¿no? Entonces, la energía potencial, dijimos mgz, y la z es esta cosa, entonces sustituyo la z y ya me queda en términos de mis dos coordenadas generalizadas, la r y la θ. Y la energía cinética, ya escribo aquí directamente en coordenadas cilíndricas la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad en coordenadas cilíndricas se escribe como la r punto al cuadrado más la r, o sea, era simplemente la velocidad, cuánto está cambiando el radio con el tiempo. Esta parte de aquí, que sería θ punto por r, es la velocidad angular multiplicado por el radio, nos está diciendo como la velocidad tangencial a la r, y luego qué tan rápido está subiendo o bajando la z punto, ¿no? Entonces esos todos al cuadrado, y eso me da mi velocidad angular, mi velocidad en coordenadas cilíndricas al cuadrado. Ahora la z, yo voy a utilizar esta parte de aquí, entonces derivo con respecto del tiempo, y eso me queda r punto cotangente de alfa. La alfa es un parámetro fijo, entonces no me debe de cambiar, y lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces me queda r punto cuadrado por la cotangente cuadrada de alfa. Y aquí ya tenía la r cuadrada, entonces puedo factorizar y me queda r cuadrada por 1 más cotangente cuadrada, y 1 más cotangente cuadrada es cosecante cuadrada. Entonces esta ecuación de aquí me queda como esta ecuación de aquí, si no me equivoqué en nada. Ya prácticamente tenemos todo, porque tenemos la energía cinética, la energía potencial, la energía cinética y la potencial. Entonces, pues el lagrangiano va a ser la energía cinética menos la energía potencial, que sería mgr cotangente de alfa, un medio de la masa por esta cosa de aquí, menos mgr cotangente de alfa. Eso sería el lagrangiano. Y después tengo que derivar con respecto de mis variables punto y de mis variables fijas, ¿no? Entonces con respecto de r punto y con respecto de θ punto, y también con respecto de r y con respecto de θ. Pero ahora noten algo, que θ aquí no aparece y aquí tampoco aparece, ¿ok? Entonces es una de las que nos va a ser importantes. Regreso otra vez aquí, ¿no? Entonces teníamos que el lagrangiano, que es esta cosa, va a ser, la ecuación de Lagrange, que es esta cosa, va a ser la derivada con respecto de los puntos menos la derivada con respecto de los no puntos. Entonces en el caso de θ, esta derivada va a ser igual a 0 y vamos a tener una constante de movimiento, ¿no? Entonces ahora sí regreso a mi sistema y vamos al siguiente paso. Entonces ya, como les decía, el lagrangiano es esto de aquí y no depende de θ en ningún punto. Entonces vamos a derivar, vamos a hacer la ecuación de Lagrange para θ, que es el más atractivo por esa parte. Entonces esta parte se va a 0 y nos queda simplemente la derivada con respecto de tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto de θ punto. Y la derivada del lagrangiano con respecto de θ punto, esto no depende de θ punto, esto tampoco depende de θ punto. Entonces nada más nos queda r cuadrada por m por θ punto, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y eso es la derivada con respecto del tiempo, y eso debería de ser igual a 0. Lo que implica que esto de aquí es una constante de movimiento. mr cuadrada θ punto es una constante de movimiento que uno puede reconocer que tiene que ver con el momento angular en realidad. Entonces, sin revisar
tan a fondo cosas del momento lineal, momento angular o algo así, solamente revisamos la energía, encontramos la conservación del momento angular aquí. Entonces eso lo escribimos como mr cuadrada omega, que es la velocidad, la derivada de teta punto, igual a una constante. Ahora vamos a la parte un poco más latosa, que sea aplicar el lagrangiano o la ecuación de Lagrange a la variable R. Entonces, ahí va. Entonces es igual a 0 la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de L con respecto de R punto menos la derivada de L con respecto de R. Entonces aquí lo dejo como un ejercicio, el 165. Me dio, siento que ya estoy consumiendo mucho tiempo, entonces decidí que esta parte me iba a saltar los pasos, ¿no? de explicar cada detalle de cómo se obtiene. No es difícil, en realidad es muy fácil, es la derivada con respecto del tiempo de esta cosa y luego derivan con respecto del tiempo. Este no depende de punto, entonces este tampoco depende de punto. Luego derivan esta parte, de aquí que sí depende de la R, de aquí que sí depende de la R, y se acabó. Y entonces van a poder escribir todo al final como esta cosa de aquí, ¿no? Entonces esa es la idea de esto. Y reducen, aquí hay un cosecante cuadrada y aquí les va a quedar un cotangente por ahí, lo pueden reducir y terminar explicando por ahí. Entonces, me salté algunos pasos en escribir esto, se los dejo como un ejercicio, el 165, el que ustedes hagan los pasos que faltan aquí. Y de paso verifican que no me haya equivocado en nada, porque yo sí me suelo equivocar en cuando me salto pasos, entonces revisen que no me haya equivocado. Y ahora lo último que nos queda por hacer es sustituir el que esto sea una constante, entonces encontramos donde se encuentre esta parte de aquí. Y noten que si esto es una constante, como m es una constante, pues también r cuadrada por la velocidad angular es una constante, ¿no? Otra constante que ya es esta de aquí dividida entre la m. Y para poder encontrar dónde está eso, pues simplemente, o sea, r cuadrada omega, aquí está la omega al cuadrado, aquí hay una r, entonces esto lo tendría que multiplicar por r cúbica, y dividir entre r cúbica, y con eso ya tendría el r cuarta omega cuadrado que se ve aquí, ¿no? Sería como esta constante elevada al cuadrado, que sería otra constante también. Entonces eso desaparecería aquí y me quedaría como dividido todo entre un r cúbica. De hecho, ya mismo yo me di cuenta que había cometido un error. No podía ser. Entonces la respuesta, que ahora sí creo que está bien, es r dos puntos menos r teta punto seno cuadrado de alfa más g coseno de alfa seno de alfa. Entonces esta cosa, chequenlo, es el ejercicio 165, y de ahí pues sustituyo aquí tengo la r por la teta, entonces de alguna forma tengo que multiplicar por r y dividir entre r para obtener aquí mi r cuadrada omega, que es el que teníamos antes. Otra vez me había equivocado, me faltaba el cuadrado aquí, entonces es la ecuación correcta, o lo que tienen que mostrar es que esta cosa da r dos puntos menos r teta punto al cuadrado por el seno cuadrado de alfa más g coseno de alfa seno de alfa, ¿no? Entonces chequen, de todas formas puedo haber cometido algún error con algún signo o lo que sea, y ahora sí voy a sustituir esta parte de aquí. Entonces la m pues se va para acá y nos queda una nueva constante, y de aquí lo puedo multiplicar por r cúbica, dividirlo por r cúbica, de tal manera que me deshago de esa manera del teta punto al cuadrado, porque eso nos va a quedar aquí como la constante esta al cuadrado. Entonces la nueva constante, la constante esta entre m elevado todo al cuadrado, le voy a llamar c, y ya con eso vamos a tener r cuarta por omega cuadrada, que es justamente lo que tendríamos aquí si lo dividimos por r cúbica. Entonces eso lo sustituyo y me queda finalmente la ecuación de movimiento como r dos puntos por menos c dividido entre r cúbica por el seno cuadrado de alfa más g coseno de alfa seno de alfa, y todo eso igualado a 0, ¿no? Entonces ya con eso tengo la ecuación de movimiento, que en principio puedo resolver. Es una ecuación de segundo orden, no es lineal, pero tampoco es algo tan, al menos numéricamente la podría resolver.
en realidad es algo que puedo resolver analíticamente. Entonces quiero insistir en la belleza de todo esto. Pasamos en realidad de una forma, excepto porque yo soy muy torpe con la talacha y frecuentemente, sobre todo con tal LaTeX, entonces sí tenía en mis notas bien escrito, pero al pasarlo a LaTeX lo hice mal. Pero en general no es difícil, no es, bueno, cuando lo obtengan van a darse cuenta que es una derivada súper sencilla. Es un problema que con mecánica, con lo que sabían de mecánica vectorial hubiera sido difícil, incluso expresarlo solamente como la ecuación diferencial sin resolverla. Ahora se vuelve pues relativamente sencillo. Entonces es poderoso, además de que encontramos una constante de movimiento, que también es importante. Entonces, en 2 patadas pudimos resolver este ejercicio relativamente complejo con otras herramientas. Entonces, escribir con el lagrangiano se vuelve algo poderoso. Entonces, espero que con este ejemplo ya sean capaces de hacer estos ejercicios fácilmente. El 163 es casi trivial, solo sirve para darse cuenta que sí están entendiendo el asunto. El 164 no es tan trivial, pero tampoco es difícil, es cortito. Tiene un poquitito más de chiste el hacerlo. La parte difícil quizás es la de resolver la ecuación diferencial, pero al final cuando lo hagan a oscilaciones pequeñas deberían de obtener simplemente un oscilador armónico, porque lo que van a hacer es sustituir por ahí un seno por su expansión en series de Taylor y van a despreciar los primeros términos, digo se van a quedar solo con los primeros términos, y los primeros términos incluye un x, una constante por x, y eso es el oscilador armónico. Y como ya conocen la solución al oscilador armónico, pues sustituyen la solución al oscilador armónico con la k correspondiente, que es la que encontrarían aquí, que tiene que ver por supuesto con la longitud, con la constante de gravedad y con la masa. Y ahora quiero, como no lo hice y no lo pienso hacer, quiero que resuelvan esta ecuación. Si lo pueden hacer analíticamente, mejor. Si no logran hacerlo analíticamente, pues entonces al menos háganlo numéricamente. Y luego, una vez que obtienen esa solución para la R, pueden sustituir aquí y con eso obtener la velocidad angular como función del radio. Y cómo va el radio con esta función, lo tienen para la velocidad angular según la z, ¿no? Entonces van a saber qué velocidad angular va a ir teniendo su partícula cuando va cayendo, según la caída que va teniendo dentro de este cono. Creo que es un problema bonito, y digamos que hay un plus si logran hacer una animación bonita dentro de Julia para la solución de esta cosa. El que algunos problemas los exploten mucho, hagan cosas como animaciones o bonitas gráficas, todo eso siempre tiene un valor extra en este curso. Y ahora vienen una serie de problemas. Ninguno es tan difícil porque ninguno les pido que resuelvan las ecuaciones diferenciales. En realidad, si ustedes quieren, las resuelven. Cuando sean posibles, resuélvanlas, siempre es agradable. Cuando no sea posible, pues simplemente las pueden resolver numéricamente, o pueden simplemente dejarlas expresadas. No es en realidad problema, es solo para que tengan práctica en esto de utilizar los lagrangianos, ¿no? Entonces, escribir adecuadamente todo el tiempo, quizás esta es la mejor versión. Entonces, en escribir todo el tiempo lagrangiano adecuadamente una y otra vez, de eso trata. Entonces, de hecho, si ustedes hacen alguno de los problemas, ya no los hagan todos, porque no, déjenselo a sus compañeros. Cada uno es una versión ligeramente diferente de la otra, o no ligeramente, sí puede ser totalmente diferente, pero el método es el mismo. Entonces, una vez que ya entendieron el método, todos deberían de salir fácil. Entonces, ¿para qué le dedican demasiado tiempo? Entonces, el primero de los problemas es tomar un péndulo. El péndulo está conectado a una manivela, que es como un disco que está girando, ¿no? Está girando con velocidad angular constante. Entonces esto va a ir subiendo, moviéndose para acá, luego bajando, subiendo otra vez, y al mismo tiempo está oscilando este péndulo, ¿no? Entonces este problema pues está doblemente constreñido de alguna manera. Está más o menos complicado y feo de resolverse con mecánica
vectorial o con mecánica, con la formulación newtoniana, pero con la versión lagrangiana escribir las ecuaciones de movimiento no debería de ser tan difícil. Entonces escríbanlas, elijan adecuadamente su sistema de coordenadas, en qué clase, cuáles van a ser las coordenadas generalizadas. Por supuesto, el ángulo de aquí debe de ser importante, y una vez que lo tengan, pues pónganlo. Eso es lo que se trata, simplemente que escriban las ecuaciones de movimiento de este sistema. Si pueden, resuélvanlo analíticamente si es fácil, y si no es fácil, pues al menos numéricamente pueden escribirlo a algún programita y resolverlo numéricamente con la versión que quieran. Si ya tienen alguna cosa programada de Rungecuta, si no, pueden utilizar la que en algún momento les subí. Si quieren utilizar algún programa que les resuelva ecuaciones diferenciales, el mismo que trae instalado Julia, si ya lo saben utilizar, cualquier cosa lo pueden resolver. Siempre es bonito ver la solución gráfica de una cosa así. El segundo problema, el 168, es un problema clásico, y es: ustedes tienen una esfera o una semisfera. Normalmente lo escriben con una semisfera, pero no nos importa porque de todas formas se va a abandonar a la esfera antes de tiempo. Y comienzan con una partícula en el polo, ¿no? Entonces en la cima de su esfera, y la empujan ligeramente, ¿no? De alguna forma, ridículamente, tendiendo a cero, no solamente para sacarlo del equilibrio. Entonces la partícula se va a empezar a mover lentamente, 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 y en algún momento ya va a ir suficientemente rápido como para que no se mantenga, como para que le convenga irse de frente en vez de seguir pegado a la esfera. Entonces lo que quiero que calculen es a qué ángulo eso sucede. Si depende del radio, pues escriban cómo depende del radio de la esfera, y ya, pues eso también puede ser que dependa de la masa, entonces de la masa de la partícula. Eso es simplemente lo que quiero que calculen. Para hacerlo, lo que tienen que hacer es escribir las ecuaciones de movimiento de esta partícula constreñida a moverse sobre este círculo, y ver en qué momento la fuerza de constricción es cero. Y entonces, cuando la fuerza de constricción sea cero, va a seguir el movimiento que seguiría si no existiera esta esfera, ¿no? Y si no existe esa esfera, pues lo va a abandonar y va a salirse de ahí de alguna forma, ¿no? Entonces esa es la idea de este problema. De hecho, este sí es un problema un poco diferente. Sí es interesante que lo resuelvan todos. Entonces, si resolvieron el 67, pueden hacer el 68, tiene su chiste y es de particular interés. En el problema 169 están ustedes dentro, bueno, tienen un disco o un balín dentro de un cilindro. Entonces no nos importa el cilindro completo, nos importa medio cilindro, y esa cosa está girando dentro del cilindro aquí, ¿no? Entonces roza sin deslizarse, gira sin deslizarse el círculo cuando hay cuando no hay rozamiento o sea, que no está girando esta cosa suficiente, o bien que se desliza completamente. Más bien, cuando gira totalmente o se desliza completamente, las dos son más o menos solubles. El problema es cuando hay una fuerza de fricción mediana, porque entonces ni gira todo el tiempo ni se desliza completamente, y entonces ahí se vuelve un poco difícil. Lo veremos un poco más adelante cómo resolver eso. Pero por ahora, entonces, estamos asumiendo que no se desliza para nada esta cosa. Entonces gira todo el tiempo. Es una especie de fieltro o algo así, donde va cayendo y va girando esta cosa perfectamente. Entonces va a estar girando de un lado al otro, subiendo, bajando esta bolita. Y lo que quiero es que calculen la frecuencia con la que va a girar dentro del cilindro este otro cilindro o canica o lo que quieran, ¿no? Entonces, para eso, nuevamente, lo que tienen que hacer es encontrar las ecuaciones del movimiento mediante los lagrangianos correspondientes. Por supuesto, la simetría circular en esta cosa es lo que más les serviría. Y después, una vez que tengan esta cosa, pues para frecuencias pequeñas pueden obtener la solución de ese lagrangiano,
Y de hecho, para esas frecuencias pequeñas, fácilmente, sin tener que resolver la ecuación diferencial, pueden encontrar la frecuencia a la que gira o sea, la que está pasando de un extremo al otro extremo del cilindro, nuestra pelotita de aquí adentro. Ahora este es uno de los más nivel máster que requieren, y es pensar en, tienen una cuña que se forma con un cuarto de círculo, y ahí ponen una partícula. Entonces esa partícula va a empezar a deslizarse por aquí sin fricción, y está constreñida a moverse dentro de la cuña. Como la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo, entonces siempre va a estar pegada a la cuña hasta que salga disparada. Quiero que escriban la ecuación de movimiento de esa partícula. Por supuesto, va a ser en el medio círculo, excepto por una razón: el que esta partícula esté cayendo está empujando con alguna fuerza, entonces obtienen las fuerzas de constricción, y esas fuerzas de constricción van a empujar a esta masa de aquí. Y esta otra masa les va a dar una nueva ecuación de movimiento con la cual se va a mover. Entonces la cuña se va a mover en esta dirección. Podría ser muy ligerita la cuña y muy pesada la partícula que está cayendo sobre la cuña. Y aquí está constreñida a moverse sobre el plano. También quitamos la fricción y todo para facilitarnos las cosas. Entonces quiero que den la ecuación de movimiento tanto de la partícula, y ya no va a ser solamente el medio círculo, porque va a ser el medio círculo, pero con un desplazamiento hacia allá, y la cuña que se está moviendo hacia allá, ¿no? Entonces quiero que me den cómo se está moviendo esa cuña en esa dirección, y esta cosa cómo está cayendo aquí, ¿no? Entonces les insisto, sería como un círculo, pero ese círculo que se está moviendo en esta dirección. Creo que es un problema interesante, y espero que les sorprenda la solución. Si son capaces de resolver este problema, simplemente el expresar bien las ecuaciones de movimiento, creo que ya están preparados para resolver cualquier problema donde no haya fuerzas extrañas externas. Entonces, cualquiera que se pueda expresar con el lagrangiano normal, no con la Q mayúscula prima, esta que poníamos aquí. Entonces, mientras esta Q mayúscula prima sea igual a 0, si son capaces de resolver este problema, ya son capaces de resolver prácticamente, o creo que cualquier problema. Ya significa que ya entendieron bien esta parte de la formulación lagrangiana. Entonces, aunque ya haya otros que lo hayan resuelto, traten de, antes de ver la solución de esa otra persona, de pensar si ustedes son capaces de escribir esto. Ya después, si no son capaces, pues vean la solución de quien lo haya resuelto. Vale mucho la pena que entiendan este problema. Entonces, hagan un esfuerzo por ustedes resolverlo, independientemente de si alguien ya lo resolvió. Hagan el esfuerzo de ustedes resolverlo. Esto les da como una prueba personal de si entendieron o no entendieron estos videos que son tan importantes dentro del curso. Creo que son de los videos más importantes. Y cuando veamos la parte hamiltoniana, van a ser los videos que necesitan entender mejor, y les van a servir esto para otros cursos. Entonces, tómense el tiempo de entender y hacer los ejercicios independientemente de si alguien más ya los hizo. Les va a servir para su futuro. Entonces, y de eso tratan estos cursos. No solamente de que pasen el curso, sino de que entiendan las cosas para poder resolver problemas interesantes en el futuro. Entonces, realmente hagan un esfuerzo todos por intentar resolver este problema en particular. Y por último, un par de problemas que son en realidad relativamente sencillos. Uno es escribir la ecuación de movimiento de un péndulo doble. Esto en el final del curso lo voy a retomar las ecuaciones de movimiento del péndulo doble para tratar de analizar algo al respecto, en qué casos se vuelve caótico, en qué casos no se vuelve caótico. Por supuesto no van a poder resolver las ecuaciones del péndulo doble porque es un problema no lineal y se necesita analizar de otra forma que con solución de ecuaciones diferenciales, aunque pueden, eso sí, resolverlo numéricamente y ver cómo se ve. Hacer una animación es bonito, se ve interesante cómo el péndulo doble parece que tiene vida propia y que hace movimientos curiosos, como impredecibles de alguna forma. Y la segunda, el siguiente problema, el 172, es básicamente el mismo problema, pero ahora poniendo
el péndulo doble sobre un carrito que se mueve sin fricción en un plano. Entonces está el carrito moviéndose con una masa M mayúscula y encima tenemos al péndulo doble que está girando. Entonces prácticamente lo mismo que el ejercicio 1. El ejercicio 1 es probable que se lo puedan encontrar en otros lugares resuelto. El ejercicio 2 es menos probable que lo encuentren. Y de hecho es más rápido que lo resuelvan ustedes mismos que buscando la solución, porque en realidad no está difícil. Es más o menos equivalente en dificultad que este problema. Este problema requiere un poquito más de pensamiento que el del péndulo doble sobre un carrito. Y si lo resuelven, o sea, si no son capaces de resolver rápidamente el 170, resolver el 172 es también una buena medida de si entendieron ya la mecánica lagrangiana, aunque no sería una medida completa. El 170 es una cosa donde además tuvieron que volverse un tanto ingeniosos, ¿no? Entonces, si resuelven el 170, es que ya están del otro lado en cuanto a lagrangianos, al menos en cuanto a los lagrangianos que no tienen fuerzas extrañas que no se puedan expresar como lo habíamos dicho aquí, como lo habíamos dicho en este problema, en el 162. Entonces, cuando lo puedan expresar de esta forma, y si pueden ustedes resolver el problema 170, ya son capaces de resolver prácticamente cualquier problema que se pueda expresar de esta manera. Resolver el problema 172 es también casi ser capaces de resolver cualquier problema, excepto que van a necesitar, o sea, para el 172 no requieren tanta creatividad o tanto ingenio como para el 170. Porque esta parte del péndulo doble, pues ya de alguna forma yo les dije cómo resolver el péndulo sencillo. No se los resolví, pero se los dije más o menos claro. Y con lo del cono, de hecho es una versión más difícil que el péndulo sencillo. Y de alguna forma, pues como está fácil el péndulo sencillo, aplicar un péndulo más, pues es casi lo mismo en el fondo. Y ponerlo sobre una cosa que está avanzando no tiene una mayor dificultad, creo yo. Pero sí significa, si lo logran resolver, que ya entendieron los conceptos claros. Entonces, resolver el 172 o resolver el 170 significa que ya entendieron los conceptos. Si resuelven el 172 es que además ya son creativos. Entonces, es como todo sus retos deberían de ser eso. Si pueden resolver, intenten primero el 171, que es más o menos sencillo. El 172 tiene un poquito más de dificultad porque hay una parte del movimiento que de alguna forma como que se siente que rompe la simetría cilíndrica o la simetría circular. En el fondo no la rompe, pero da la sensación de entrada. Entonces resolver eso es ya entender los conceptos de los lagrangianos completamente. Y el 170 pues es, además de entender los conceptos de los lagrangianos completamente, tener el ingenio de saber cómo transformar de elegir bien el sistema de coordenadas que van a utilizar. Y de hecho pues es de alguna forma menos partículas porque solamente tienen dos. Tienen en la M mayúscula y la M minúscula. Entonces en principio debería de ser una cosa más sencilla de resolverse, aunque sí requiere un poco más de ingenio que este es un poquito más de talacha, pero requiere menos ingenio de alguna manera. Para terminar este video quiero comentarles que en el siguiente video vamos a ya estudiar ahora sí un poco la versión de las fuerzas generalizadas cuando no se pueden escribir de esta forma. Y para ello vamos a utilizar un método que ya revisamos antes, que es el de los multiplicadores de Lagrange. Y con eso pues vamos a terminar de alguna forma todas las bases de mecánica lagrangiana. Y de ahí los siguientes videos van a ser simplemente aplicarlos una y otra vez estos conceptos a diferentes cosas.